Bien, jóvenes, pues como segunda y última conferencia cerramos con broche de oro, con un equipo que realiza un trabajo impecable desde España. Desde España nos visitan Apila Ediciones. Veamos de quién se trata. Bien, Apila Ediciones está conformado por Edu Flores y Raquel Garrido. Ellos compaginan su trabajo como docentes de futuros ilustradores y diseñadores gráficos con su labor como editores, teniendo los puentes entre el mundo académico y el profesional y aunado con sus dos pasiones, el arte y la ilustración. Bienvenidos a Pila Ediciones, Edu, Raquel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les dejo los micrófonos y ya todos están atentos. Cerramos con broche de oro con ustedes. Muchas gracias. Hola. Hola, buenos días allá en Tampico, buenas tardes aquí en España. Lo primero de todo, darles las gracias a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Tampico por invitarnos y especialmente pues, a las personas que están detrás de la organización de este quinto Congreso Internacional de Diseño, especialmente porque sabemos que es muy difícil organizar eventos de este tipo. Lo sabemos personalmente porque nosotros también en nuestra escuela organizamos un encuentro similar de ilustradores y diseñadores gráficos. Entonces sabemos el esfuerzo que hay detrás y sobre todo sabemos la ilusión que esto conlleva. Entonces muchas gracias, estamos encantados de estar hoy con vosotros a través de la red. Mi compañero Edu Flores va a compartir una presentación y nuestra historia y nuestra trayectoria. Pues yo soy Edu Flores, me sumo al agradecimiento por estar invitados a este Congreso Internacional y vamos a comenzar con la presentación y para ello les pido que nos subamos a la máquina del tiempo y regresemos al año 2007. El año 2007 fue muy importante para nuestra ciudad, nosotros somos de Zaragoza y en este momento se estaba viviendo en Zaragoza un momento de efervescencia política, cultural, social, porque al año siguiente, en 2008, se iba a dar en nuestra ciudad la Expo Internacional que gravitaba sobre el tema del agua. Entonces fue en este año cuando, aparte de esto, pues sucedió algo que también es bastante importante, y es que, aquí los tenemos, el grupo más importante del rock español, Héroes del Silencio, que en México nos consta que triunfó y es muy seguida la trayectoria también, incluso de Bunbury, el cantante, pues se unificaron de nuevo para hacer unos conciertos. Para conmemorar el final de su trayectoria como grupo, que había quedado un poco descafeinada en su separación del año 1996. Bueno, pero eso, además de ser importante, para nosotros fue más importante esto. Nosotros, en el año 2007, decidimos montar una editorial en la que fuese protagonismo, o sea, tuviese todo el protagonismo el álbum infantil ilustrado. El primer álbum que hicimos fue este, que se titulaba Willy el perro casi verde, y fue el comienzo de toda nuestra trayectoria como editores, una aventura que nos ha traído pues de nuevo hasta aquí, hasta el año 2021. Aquí estamos en la situación actual, un poco comprometida por esta pesadilla que nos está azotando del COVID. Y pues como pueden observar, yo con bastante menos pelo, pues la trayectoria pues evidente de la vida que te va dejando estas secuelas físicas, pero muy ilusionados por seguir manteniendo la editorial y las ganas de editar. Como ha dicho Eduardo, nosotros editamos, lo que publicamos son libros ilustrados, concretamente libro álbum.
¿Por qué hacemos libro álbum? ¿Por qué? Por dos razones. La primera de todas es porque eran libros para nuestros hijos. Y aquí tengo que aclarar que Eduardo y yo no somos pareja. A lo mejor se han pensado que eso éramos, además de socios, pareja. Pues no, cada uno tenemos nuestra familia. Nosotros somos compañeros de la escuela, somos socios en la editorial y a pesar de todo eso somos amigos. Y en aquellos años de los que habla Eduardo, en los primeros años del siglo XXI, teníamos a nuestros hijos pequeños y a través de nuestros hijos, sobre todo a través de los cuentos que les llevábamos a nuestros hijos, a través de los libros que les leíamos por la noche a nuestros hijos, nos encontramos con el mundo de la ilustración infantil y quedamos sorprendidos y quedamos atrapados por lo maravilloso que era y sobre todo por las posibilidades que ofrecía ese género dentro del libro. Una segunda razón, bueno, es que nuestros hijos ya se han hecho grandes y ya veis que realmente sus intereses están muy lejos del libro álbum en estos momentos, ¿no? Estos son nuestros chicos en la actualidad. Y la segunda razón de dedicarnos a la edición del libro ilustrado y del álbum es esta. Son nuestros alumnos. Nosotros, como ya hemos comentado, somos profesores en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, tanto Eduardo como yo. Entonces somos profesores de alumnos que serán futuros ilustradores, futuros diseñadores gráficos. Y cuando formamos la editorial, cuando decidimos fundar Apila Ediciones, nos lo planteamos como un vínculo, como un puente entre la escuela, entre el mundo académico en el que se forman los alumnos, los estudiantes, y ese mundo laboral y ese mundo real, digamos, ¿no? El mundo profesional. Queríamos que nos sirviera para establecer una relación entre la escuela y el mundo laboral. Sí, para ello en el año 2013, para cumplir con esta vocación que tenemos docente, pero también empresarial con la editorial, creamos en 2013, como digo, un premio, el premio Apila Primera Impresión, que iba dirigido pues a ustedes, a nuestros alumnos, a aquellos creadores, aquellos ilustradores, autores que buscan una primera oportunidad para entrar en el mercado laboral y en el mundo editorial. Somos conscientes de que la primera oportunidad es precisamente la que más hay que agradecer, porque ese es el primer paso para poder demostrar lo que uno vale. Entonces, durante estos años hemos hecho la novena edición del concurso. Mejor prepárense para el año que viene si les interesa participar, porque la fecha de entrega de los trabajos para el certamen de este año termina la semana que viene. Pero bueno, lo que les queríamos decir es que gracias a este concurso, la totalidad de los ganadores y ganadoras del mismo hoy, en la actualidad, son diseñadores gráficos, ilustradores, y algunos de ellos pues de los más avanzados y con más trabajos, más encargos, y es algo que nos hace súper felices, nos congratula y nos hace seguir adelante, ¿no?, con esta aventura. Hacer libro álbum. Como hemos dicho, hacemos libro álbum. Es nuestra pasión. Desde que comenzamos llevamos ya más de 60 títulos publicados, libros muy distintos que cuentan historias muy diferentes, con muy distintas técnicas también. Hay ilustración digital, hay ilustración manual, con todo tipo de técnicas, desde lápiz de color, pasando por collage, acuarela. Realmente hay una gran diversidad dentro de nuestras publicaciones en ese sentido. Y todos estos álbumes que publicamos los distribuimos en España y tienen distribución también en Estados Unidos, en castellano y pronto en inglés, y también distribuimos nuestros libros allá en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en la mayoría de los países latinoamericanos. Y además de esto, vendemos los derechos para su publicación y su traducción en otros idiomas y en otros países. Estamos hablando constantemente del libro álbum
y me van a permitir que explique brevemente qué es, porque quizás no todo el mundo que está escuchando tenga muy claro a qué nos referimos cuando hablamos del libro álbum. Libro álbum infantil es lo que nosotros hacemos. Cuando decimos infantil, sin embargo, nos estamos refiriendo a, como ven ahí, una franja entre los 2 y los 100 años. ¿Por qué? Porque los libros los pensamos, el álbum infantil está pensado para niños muy pequeños, pero al mismo tiempo es tan llamativa la ilustración, es tan atractiva visualmente y tan artística que son libros que atraen a todo tipo de público y sobre todo también al público adulto, al público hasta los 100 años. Entonces, esa franja se abre desde los 2 hasta los 100 años. Por otra parte, cuando hablamos de libro álbum, hablamos de un tipo de libro, un género dentro de los libros ilustrados, cuya característica principal es que tienen muy poco texto, incluso a veces nada de texto, porque lo fundamental es la imagen. Son libros muy ilustrados en los que la ilustración, la imagen, tiene un peso visual mayor al 50%. Es lo prioritario. Son libros muy visuales. Y otra característica que tiene el libro álbum, que define al libro álbum, es que son libros con una edición muy cuidada. Libros que generalmente están encuadernados en tapas duras, en cartoné y con mucho mimo y con mucho cuidado en la edición. Esta característica que destacamos de la imagen, de la importancia de la imagen, tiene además un papel muy destacado para entender las historias. Nos podemos encontrar con libros, con álbumes, como este, por ejemplo, que se titula Leotolda, de Olga de Dios, donde, como vemos en esta ilustración, el texto nos está diciendo algo, nos está contando una historia que es lo mismo que nos está contando la ilustración, el mismo mensaje. Pero nunca va a ser el mismo mensaje, puesto que son dos lenguajes diferentes. Uno es el lenguaje escrito y otro es el lenguaje visual. Si atendemos, por ejemplo, a lo que dice el texto, aparece una perra astronauta y nos propone ir a la Luna para buscar a Leotolda. No lo dudamos un momento. Recorreremos el espacio, vemos muchas estrellas, es un viaje genial. La ilustración nos está contando exactamente lo que dice el texto, pero no lo está haciendo de la misma manera. Está utilizando un lenguaje diferente. La imagen, además de repetir ese mensaje que da el texto, a veces, por lo general, añade información. Por ejemplo, en esta ilustración de otro libro publicado por la misma autora, Olga de Dios, que se titula El pájaro amarillo, si os fijáis en el texto, si se fijan, el texto dice, pasaron todo el día y toda la noche trabajando. Y la ilustración nos cuenta eso a través de la ventana en la que vemos durante el día el sol y durante la noche la luna. Nos está dando la misma información, que pasó el día y que pasó la noche. Sin embargo, si nos fijamos en la imagen, vemos que nos aporta otras cosas, nos da más información. Vemos a los personajes que en la primera imagen apenas tienen la mesa utilizada, tienen el folio en blanco y en la segunda imagen esa hoja está llena de dibujos, están todas las herramientas por la mesa, las tuercas, los tornillos, incluso han creado ya un pequeño artefacto. Todo eso nos lo está contando la imagen. El texto no nos dice nada de eso, solo nos dice, pasaron todo el día y toda la noche trabajando. Tenemos que acudir a la imagen. El texto, como estamos diciendo, no lo cuenta todo. Por ejemplo, aquí, en otro álbum que precisamente fue premio API La Primera Impresión, que se titula Super Lucas, de Marina Hernández Ávila, si leemos el texto, dice, y así comenzó el nuevo día. Al principio era un poco complicado. Algunas cosas no le salieron a la primera como él esperaba. Si a ustedes les dan este texto y no les dicen nada más, podrían imaginarse millones de cosas diferentes. Podrían imaginarse, para empezar, un niño, pero también se podrían imaginar una persona mayor o incluso un anciano. Podrían imaginarse que a esa persona le están saliendo mal las cosas de 1000 maneras diferentes, que se ha tropezado, que se le están cayendo los papeles. Y es la imagen la que nos está contando lo que está pasando. Que lo que ocurre es que este niño, Lucas, está aprendiendo a vestirse solito. Necesitamos de esa imagen. En el libro álbum
la imagen y el texto están íntimamente relacionadas, como estamos diciendo, pero tanto es así que podemos encontrarnos con álbumes, con libros álbum, en los que la imagen, la ilustración, es la clave para entender la historia. Es que sin esa ilustración no entenderíamos qué ha pasado en esa historia. Por ejemplo, en este cuento, que se titula Blas, de la ilustradora Elena Hormiga, es la historia de un perrito que se llama Blas, que todas las tardes, a la misma hora, se tumba en el suelo, pega la oreja apoyada en el suelo y no hay manera de que se mueva de allí. Lo intentan de todas las maneras, la familia, los niños tirando de él, venga, vamos, venga, perezoso, no te hagas el dormido, venga. Y no hay manera. Pero nosotros no sabemos qué es lo que le pasa. A lo largo de todo el cuento, esto ya os estoy contando el final del cuento. Cuando llegamos al final, no sabemos qué es lo que ocurre, solo sabemos que se tumba y que pega la oreja en el suelo. ¿Qué pasará? El texto nos dice, y cada día, a la misma hora, algo le cautiva. Y entonces podemos entender qué es lo que está pasando. Gracias a la imagen entendemos el quid de la cuestión, entendemos la historia. Resulta que todas las noches su vecina del piso de abajo ensaya con el violín, toca el violín y entonces a Blas le encanta pegar la oreja en el suelo para escuchar sus conciertos. Si nos quedamos con el texto y cada día a la misma hora algo le cautiva, no sabremos qué le ocurre. Y el final del cuento es ya la apoteosis final. En el texto solamente nos dice, y Blas se olvida de todo lo demás. Y en la imagen, en la ilustración, vemos la importancia que tiene la música, cómo es toda una experiencia, ¿no?, para el niño y para el perrito. Entendemos la historia gracias a la ilustración. Es muy importante para que prospere un proyecto editorial. Es muy importante buscarte un lugar sobre todo en un mundo de grandes grupos editoriales, ¿no?, donde hay grupos muy fuertes, multinacionales, y es difícil sobrevivir. Para ello, lo principal es tratar de ser independientes. Nosotros somos una editorial que nos consideramos independientes. Para ser independientes y tener tu nicho, tu hueco, como decía, es muy importante que tus libros se reconozcan, que tus libros se identifiquen, que tengas una clara línea editorial, que la gente vea tus libros y reconozca tu catálogo, que lo hayas marcado con una línea estratégica. Nuestra línea editorial, por ejemplo, os vamos a explicar un poquito lo que nosotros buscamos en nuestros libros y lo que hacemos nosotros para que nuestros libros tengan ese sello personal, digamos, de Apila Ediciones. Nosotros hacemos cuentos que son para entretener. Pensamos que los niños se tienen que acercar a los cuentos porque les parezcan divertidos, amenos, entretenidos, porque la historia les emociona, les divierte. Y a partir de ahí también nos gusta que nuestros cuentos, que nuestros libros tengan detrás de la historia, tengan valores. Que sean libros que permitan hablar de valores, que permitan hablar de solidaridad, de medio ambiente, de diversidad, de respeto, de todas esas cuestiones tan importantes, ¿no? Pero que sean libros con los que se pueda hablar de esos temas, pero no libros sobre esos temas. Creemos que es importante que los libros atrapen a los niños a la lectura, lleven a los niños a la lectura a través del entretenimiento. Y a partir de ahí, después, si quieres, que haya otras cosas para poder hablar. Pero esos valores en segundo plano. Otra cuestión que caracteriza, digamos, nuestra línea editorial es que buscamos la complicidad con los padres. Resulta que los libros álbum, como están dirigidos a niños muy pequeños, los leen los niños cuando están empezando a leer y muchas veces los leen los niños con los padres. Ese ratito de acostar al niño, de leer un cuento justo antes de acostarse, antes de dormir, es muy importante. Y por eso creemos que el libro tiene que estar dirigido también a los padres. Queremos crear una complicidad con los padres. Entonces, muchas veces introducimos en nuestros cuentos pequeños guiños que a los padres pues, le vean, por ejemplo, otro sentido diferente en lo que está contando el cuento, o vean un detalle en la ilustración que les haga sonreír o que les recuerde algo. Conectar también con los padres a otro nivel. Y, por último, otra cuestión que es muy importante en nuestra línea editorial es
el cuidado que ponemos en su diseño artístico, puesto que, como hemos dicho, somos profesores de ilustración y de diseño gráfico. Entonces, creemos que es prioritario que nuestros libros se reconozcan por esa calidad y por ese cuidado artístico. Algo que también es importante para ser un editor independiente es tener clara la dirección que quieres tomar. Tomar una dirección. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues por ejemplo, una decisión muy importante que toma el editor es, ¿qué hago? Un amplio catálogo, publico muchos títulos. Esta es una opción que eligen muchos editores, ¿no? El publicar continuamente nuevos títulos, estar sacando novedades continuamente para tener un catálogo muy grande. La otra opción, la contraria, es sin embargo, la que hemos elegido nosotros en Apila Ediciones, que es publicar muy pocos títulos. Solo publicamos 5 o 6 títulos al año como mucho. Eso para nosotros tiene una ventaja muy importante, que es que les podemos dedicar mucho tiempo y mucho cuidado. Y eso nos permite seleccionar mucho lo que publicamos. Hacemos una selección muy rigurosa de lo que queremos publicar. Y además lo publicamos con mucho cuidado, con mucho tiempo, con mucho esmero y mucho cuidado. En Apila Ediciones siempre nos gusta decir que somos amantes del riesgo. ¿Por qué? Porque otra lección que toma el editor es si compra derechos de proyectos que ya están publicados o si publica sus propios proyectos. Quiero decir que un editor puede directamente comprar los derechos de un libro que sabe que ha funcionado muy bien en otro país, en otro idioma, o incluso en varios países, en varios idiomas, y de esa manera se arriesga menos. Sabe que es un valor seguro, que ya ha gustado, que es un producto que está testado. Bien, pues nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es la otra postura, digamos, la otra posibilidad, que es que publicamos nuestros propios proyectos. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, la edición para nosotros es un complemento a nuestro mundo docente. Entonces, no tendría sentido sin ese proceso en el que nuestros alumnos pueden ver un proyecto, cómo se gesta desde el principio, cómo se va desarrollando. Nosotros vamos interviniendo en los proyectos y vamos trabajando conjuntamente con el autor, con el ilustrador, con el diseñador gráfico. Por eso, precisamente, por esa manera de trabajar y por ese hecho de publicar nuestros propios proyectos, precisamente sabemos lo importante que es en el libro álbum la composición. Bueno, aquí voy a intervenir yo ahora hablando un poco de álbum y composición. También quiero comentar que, aparte de ser editor en Apila, pues también algunos de los libros que hemos publicado los he ilustrado yo y los he escrito. Entonces, de esta parte, que es la que corresponde más bien a lo técnico, la voy a explicar yo. Quiero hacer un libro álbum. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues cuando alguien quiere plantearse hacer un libro álbum, le llegan un montón de dudas. ¿Cómo voy a desarrollar la idea? ¿Qué formato voy a utilizar? ¿Cuántas páginas son las adecuadas? ¿Qué quiero contar? ¿Cuál es la estructura que quiero realizar? ¿No? Estas decisiones hay que empezarlas a tomar desde muy pronto y de una manera, llamémosle, sosegada y estudiada. Lo primero que hay que decidir es el formato en el que vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar en un formato como el que corresponde al libro de Elena Hormiga, Blas, que es más bien cuadrado, que el que corresponde a La madre de Jack, que este álbum lo ilustré yo, en el que tenemos un rectángulo más alto, una caja más alta para las páginas y en las que se puede distribuir mejor el texto junto con la imagen. También es diferente este tipo de formato, que es el que más usamos en Apila, que es un formato bastante más pequeño en el que a veces es complicado esta interrelación entre el texto y la imagen. Evidentemente hay que plantearse, según el texto que tenga el libro que queremos hacer, la cantidad de páginas y cómo vamos a distribuir el texto en esas páginas. Hay veces que falta espacio. Yo recomiendo siempre que, para los que quieran hacer álbum ilustrado, que los textos no sean excesivamente largos, máximo 2 folios, porque si no es muy difícil encajar bien el texto
con la imagen, porque hay un momento en el que se le pueden competir por el espacio y que las cosas queden muy abigarradas. Este es un ejemplo de cómo podemos organizar una doble página. En la parte izquierda pueden ver donde está colocado el texto, mientras que en la parte derecha tenemos la imagen. Es una manera pues, que se relaciona también mucho con lo que son los libros ilustrados, más que el álbum ilustrado, donde la imagen ocupa un lugar siempre y el texto ocupa otro lugar distinto sin interrelacionarse. Pero es lícito y está bien colocarlo también en los álbumes. También depende un poco de la cantidad de texto que se disponga y también del estilo del ilustrador. Otra manera en la que podemos distribuir el texto y la imagen es en esta doble página en el que son independientes una de otra, no hay relación. Leemos primero la izquierda, luego pasamos a la derecha, sin que el concepto de doble página tenga aquí significado. Sin embargo, como ilustrador, a mí me gusta mucho la doble página. La doble página permite que la imagen y el texto se interrelacionen en toda su expresión, como en este caso, en el que tenemos por un lado la imagen, por otro el diálogo que puede haber entre los dos personajes y también el espacio en el que el narrador coloca su texto. Otras veces, como en este caso, en esta ilustración del álbum La madre de Jack, el ilustrador lo que hace es obligar al espectador a girar el libro, de tal manera que la composición así como que no tiene mucho sentido, pero si se gira el libro adquiere su máxima expresión también. Evidentemente, si colocamos orientado así el texto en vertical, pues ayuda a que el espectador entienda que debe mover el libro. Otra manera de componer una doble página, pues en este caso lo que tenemos es la interrelación de las formas. Podemos ver una forma grande aquí en la parte izquierda que corresponde a este oso, pero luego las demás figuras hacen como un efecto estroboscópico en el que podemos seguir una línea y que nos lleva al texto, o por lo menos percibir una dinámica expresiva dentro de la imagen. En este álbum, que se titula Los zapatos de Fred Astaire, tenemos también de forma gráfica lo que tenemos asimilado cuando leemos un texto, y es que cuando termina el texto en la parte izquierda continúa por la parte derecha. Pues en este caso la composición de la página se aprovecha de este concepto de tal manera que la mirada del personaje termina aquí, pero tiene la continuidad dándole el protagonismo que precisaban los zapatos en esta imagen, en esta parte del texto. En esta otra ilustración a doble página del mismo libro, lo que tenemos es una composición en la que predomina la línea horizontal, de tal manera que expresa, pues evidentemente, todos esos sentimientos de tranquilidad, de calma, de paz, que transmite la línea horizontal. Colocado el texto en la parte superior izquierda, también se genera una dinámica oblicua, pero que no puede en ningún caso competir con la cantidad de líneas horizontales que son la base y el eje de esta imagen. Sin embargo, en esta otra imagen de ilustración a doble página de este mismo álbum, lo que tenemos es una línea oblicua, una línea que es el eje vertebrador de la imagen y que nos lleva en la mirada hasta llegar a esta zona que es donde está el texto. Aunque hay bastantes más elementos en la propia ilustración, sin embargo, esta línea es la vertebradora de la composición. En esta otra imagen de este mismo álbum, el recurso que se utiliza es la jerarquización. En la parte izquierda tenemos un cementerio y en la parte derecha lo que tenemos es un personaje que evidentemente se ha hecho más grande para poder expresar mejor lo que dice el texto y para que los detalles se vean
mejor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque lo que predomina en este libro y en muchos libros infantiles que van dirigidos al público infantil es poder comunicar, poder transmitir una idea, un significado, un concepto. Y para eso, si nos tenemos que saltar algunas normas, como por ejemplo en este caso, que la proporción que tenga este personaje evidentemente es muchísimo más grande que la que le correspondería si estuviese en el mismo espacio, esto da igual. Esto ya lo hacían los egipcios y se ha hecho en muchas ocasiones a lo largo del arte para poder enfatizar mejor el significado de lo que queremos contar. Continuamos con este otro libro de Como el perro y el gato, en el que la dinámica compositiva es a través de una secuencia de pequeños dibujos que van estableciendo la evolución del personaje. Y también, teniendo en cuenta que esto es una doble página, hay que entender que el ritmo de lectura es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, venimos leyendo esto, siguiendo la trayectoria del personaje, hasta llegar aquí, que es donde se consigue la continuidad con la siguiente página. Bueno, esta imagen es de los bocetos, que es muy importante también establecer bocetos para poder tener la idea clara de lo que queremos dibujar. En esta otra ilustración, bueno, es algo muy importante. Supongo que los que ya hayan hecho algún álbum o se dedican o les guste el diseño editorial lo tendrán en cuenta, y es que en un álbum ilustrado tenemos que tener en cuenta la línea del medio, la línea central. En esta línea, en la composición, no debería haber nada importante, porque claro, es donde se juntan las dos páginas y donde se pliega el libro. Por lo tanto, si pusiéramos aquí un texto o una parte determinante para la comprensión de la imagen en esta zona, pues quedaría completamente desvirtuada y se leería muy mal en un libro. O sea, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta para hacer libro-álbum. Bueno, hemos puesto esta imagen porque también corresponde a una doble página en la que algo que no es muy frecuente y es que el texto lo ocupe todo, pero claro, en este texto esta onomatopeya, este ñam, tiene mucho que ver con lo que acaba de suceder antes. De alguna manera se está anunciando lo que va a suceder aquí. Otros recursos que se pueden utilizar en el libro álbum, pues generalmente pues cuando el libro es muy largo o no hay mucho espacio, se pueden articular, como en este caso, viñetas, como viñetas de cómic, recursos que son de otro producto, como puede ser los tebeos, el cómic, aplicado al libro álbum es también lícito. Aquí tenemos una viñeta, aquí otra, y aquí pues también recursos propios de lo que es el cómic, ¿no? Para transmitir el movimiento. Otro recurso que podemos utilizar para economizar espacio es la repetición del personaje en un mismo escenario. Aquí vemos al personaje que está como marcando el territorio y lo vemos marcando muchas veces el territorio, que es algo que se quería reiterar en el libro. Este es un recurso que se ha utilizado muchísimo en historia del arte. Hay cuadros en los que el mismo personaje va desarrollando diferentes acciones en un mismo plano. Bueno, llegamos a un momento que es bastante peliagudo. Un editor es como si fuese un productor de cine. Digamos que es el que busca a los actores, el que paga la iluminación, el que paga el vestuario, el que organiza al guionista, digamos que es el catalizador del producto editorial. Entonces, en el caso del álbum ilustrado, lo que le preocupa mucho a un editor es la cubierta. ¿Cómo va a presentarse ese libro en el mercado? No hay que olvidar, si han estado ustedes en una librería exclusivamente infantil, la cantidad de estímulos que suceden allí. Hay un montón de libros, hay un montón de posibilidades a la hora de consumir un libro u otro. Entonces, una mala cubierta puede arruinar un buen trabajo.
porque la cubierta es el escaparate, es la parte llamativa, la que está llamando al consumidor o al lector a darle una oportunidad a ese libro. Nosotros pues hemos experimentado durante mucho tiempo algunos déficits en este tema, hemos fallado en algunas cubiertas y eso es también aprendizaje. Luego explicaré un poquito al respecto de cómo se puede aprender de un fallo. Bueno, pues en este caso tenemos una cubierta, la anatomía gráfica de una cubierta, pues es en la parte derecha tenemos la portada, el lomo y la contraportada. Y aquí tenemos una ilustración que ocupa todo ese espacio. Toda la parte de la cubierta está cubierta por está organizada por una sola ilustración. Esto puede darse o no. En este caso tenemos en esta cubierta de Chester, el oso extraterrestre, como hay una parte delimitada para el lomo y la portada y otra distinta para la contra. Bueno, esto es lo que quería explicarles. Muchas veces se aprende de los fallos. Este libro de Canizales, que es un autor colombiano que ha trabajado con nosotros en muchos álbumes, nos fue presentado como en inglés, porque Canizales es bilingüe y muchos de sus libros los escribe directamente en inglés. Luego, al hacer la traducción, Big se convirtió evidentemente en grande. Y cuando articulamos la cubierta, cometimos un fallo, y es no hacer al personaje más grande. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque si se fijan ustedes en la cubierta en inglés, sí que se establece una relación entre lo pequeño que es el personaje y lo grande que es el rótulo, que es lo adecuado. Ahora este libro, durante este 2021, vamos a editarlo también en inglés y va a permanecer esta cubierta. Pero si tuviéramos que reeditar la versión en castellano, evidentemente cambiaremos este diseño. ¿Por qué? Pues porque este diálogo que quería producir el autor entre lo pequeño que es el personaje y lo grande que es el rótulo, aquí queda desvirtuado, queda ambiguo. Y no hay una cosa peor en diseño que la ambigüedad. Eso es algo que a mí ya me enseñaron cuando era estudiante y cuando tengo la oportunidad lo explico a mis alumnos. En diseño la ambigüedad es lo menos recomendable porque deja el significado del mensaje un poco a la interpretación subjetiva del que lo ve, mientras que si hacemos las cosas bien, si dirigimos bien el mensaje, acertamos, que es de lo que se trata. En el libro álbum, la ilustración y el diseño gráfico se dan la mano. Cada vez hay más ilustradores que intervienen en el diseño de los libros que realizan y cada vez hay más diseñadores gráficos que ilustran y que hacen libro ilustrado y álbum ilustrado, ¿no? Digamos que es un campo profesional que tiene muchas posibilidades y quizás es un campo profesional en el que estén pensando para cuando acaben sus estudios, ¿no? A la hora de abrirse camino, ¿qué posibilidades tengo? Pues las posibilidades son muchas en este campo del libro ilustrado. Una es la de convertirse en editor. La verdad es que es un oficio difícil y osado, como hemos querido representar en esta ilustración. Y la verdad es que para explicar cómo convertirse en editor necesitaríamos algo más que los 10 minutillos que nos quedan de conferencia. Haría falta una masterclass. Quizás si tuvieran la amabilidad desde la FADU de invitarnos a darles una masterclass, se lo explicaríamos con todo lujo de detalles, ¿no? Cómo dar los pasos necesarios para convertirse en editor. Lo dejamos ahí pendiente para un próximo encuentro. También en realidad sería muy largo de explicar cómo convertirse en autor o cómo convertirse en ilustrador, pero quizás aquí podamos dar unas claves prácticas, unas pautas, digamos, que puedan serles útiles. En primer lugar, ¿qué se necesita para ser ilustrador, ¿no? Y lo que necesitamos es todo esto. Mucha gente piensa que lo prioritario es el talento, ¿no? Que es lo primero que hemos puesto ahí. Bien, el talento es una buena cosa, pero el talento no sirve de nada si no va acompañado de todas estas otras T's.
La técnica, el trabajo, la tradición, las tendencias y total curiosidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que el talento es como una semilla, que tú la plantas, pero si no le pones un poquito de tierra encima, si no la riegas todos los días, si no le recortas las hojitas que van saliendo, si no la cuidas, esa semilla no sirve para nada. El talento, si no va acompañado de un conocimiento de las técnicas, y aquí nos referimos a todo lo que pueden aprender precisamente en sus estudios, de todo lo que pueden aprender en la facultad de diseño, ¿no? Aprender a manejar los medios digitales, aprender a manejar las técnicas digitales, pero también las técnicas de ilustración tradicionales, aprender a manejar lo que son las herramientas manuales y todo tipo de técnicas. La técnica y acompañada además del trabajo. El oficio de ilustrador es un oficio que requiere muchísimo trabajo, muchísima dedicación y por eso es un oficio vocacional. Si ustedes no sienten que es algo que nace de ustedes, esa necesidad de expresarse a través de la ilustración, dedíquense a otra cosa, porque realmente para ser ilustrador hay que trabajar mucho, trabajar sin descanso. Entonces, talento, técnica, trabajo o experiencia. Pero además a eso hay que unirle el conocimiento y sobre todo el conocimiento de la tradición. Es decir, conocer lo que otros antes que nosotros han hecho en el terreno de la ilustración, conocer el trabajo de ilustradores anteriores, pero también todo lo que es la tradición de la historia del arte. Conocer la historia del arte, la historia del diseño, nutrirnos de todo eso. Y por otra parte, también estar al cabo de la calle, conocer las tendencias, conocer lo que están haciendo los ilustradores actuales, lo que se está haciendo en otros países, lo que están haciendo otros diseñadores gráficos, otros ilustradores, lo que se lleva, lo que en ese momento está más, digamos, más en tendencia. Y por último, pero no por ello menos importante, la última T sería la de la total curiosidad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que tienen que sentir curiosidad por absolutamente todo. Deben de leer todos los libros que caigan a su alcance, cómic, revistas, escuchen música, vayan a ver exposiciones, aprendan de arte, aprendan de diseño, vayan al cine, aprendan también de las series de Netflix, observen, sientan curiosidad absolutamente por todo, observen y aprendan no solamente de lo cultural, de lo artístico, sino también de la propia vida. Aprendan en los bares, aprendan en la calle, cuando podamos disfrutar, sobre todo cuando mejore el tema de la pandemia, ¿no? Y podamos disfrutar de los bares, de la calle, porque todo eso es fuente para la creatividad. La creatividad no surge de la nada, la creatividad surge de todo eso que nos rodea y de todo lo que observamos. Entonces, todo esto, quizás todas estas cuestiones son las que necesita un ilustrador para salir adelante. El talento está bien, pero bueno, no lo es todo. Acompañémoslo del trabajo, acompañémoslo del conocimiento técnico y del conocimiento de la tradición, de las tendencias y también de la total curiosidad. Bueno, ¿cómo presentar un proyecto a un editor? Esto es... nosotros somos conscientes de que esto nos lo preguntan muchas veces y por eso hemos dejado para el final este apartado. En primer lugar, lo que hay que hacer es saber a quién le mandas un proyecto. Conocer el destinatario. No es lo mismo una editorial que otra, aunque ambas trabajen con álbum infantil ilustrado, porque pueden tener una línea completamente distinta, una línea gráfica o de temática. Es muy importante. A nosotros nos han llegado proyectos de lo más variopinto. Nos han mandado poemas eróticos, nos han mandado novelas de 500 páginas, nos han mandado libros de economía, de salud, en fin, algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar nuestro trabajo también sabiendo a quién se lo vamos a enseñar. En segundo lugar, ¿cómo hay que presentarlo? Yo les aconsejo que si se quieren poner en contacto con una editorial de álbum infantil ilustrado como la nuestra, no manden portfolios. Los portfolios son muy difíciles de gestionar y de ver porque queda también todo muy ambiguo.
es mejor que trabajen en un proyecto personal y aunque no lo tengan terminado, si lo tienen ya más o menos claro, aunque no tengan todas las ilustraciones terminadas y todo hecho, pero eso sí que se puede enseñar. Una cubierta, 4 o 5 ilustraciones, un storyboard más o menos, con la idea que lleva el ilustrador para terminar el proyecto. Eso es lo ideal, porque si gusta eso, se puede trabajar sobre esa idea y enriquecer el proyecto, porque lo que quiera un editor es enriquecerlo, es poner encima de la mesa toda la experiencia y toda su sabiduría y todo lo que ha podido aprender para conseguir que los proyectos sean potencialmente mejores. ¿En qué? Bueno, pues a lo mejor en otra lección de la tipografía, en otra organización de las páginas, en aconsejar al ilustrador sobre paletas de colores, etc. No se trata de meterse en el trabajo de otro, pero sí más o menos de potenciarlo. Otro consejo que yo les doy es que cuando presenten su proyecto no expliquen las intenciones. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, nosotros recibimos muchos correos en los que el que escribe nos dice este álbum es para trabajar el bullying o para trabajar el tema de la diversidad y te explican el libro en clave no del propio libro, sino de la utilización que podemos hacer de él. Para mí y para Raquel, para Pila, eso es un error. Hay que dejar que el espectador pueda llegar a sus propias conclusiones. Es como hacer un spoiler. Yo quiero leer el libro, ver si ese libro es divertido o es profundo o me hace cambiar el estado de ánimo o de alguna manera me sacude y luego ya veremos si ese libro se puede aplicar, se puede aprender ecología, se puede aprender valores, o se puede aprender a comer verdura, lo que sea. Pero primero es la historia tiene que ser una historia que se sostenga por sí sola, no solamente por los valores que quiera transmitir. Otro consejo, ya para terminar, es que también traten a los editores no como un competidor. ¿A qué me refiero? Un competidor o un, entre paréntesis, o entre comillas, quiero dejar esto claro, como un posible ladrón de ideas. ¿Por qué decimos esto? Porque también nos encontramos casos en los que la presentación del aspirante o el ilustrador, el creativo que se pone en contacto con nosotros es, bueno, vengo a presentarles un proyecto, les digo que este proyecto está registrado con el copyright tal, con el número de registro tal. Eso es de mala educación, porque de alguna forma alguien que se pone en contacto contigo sin que tú lo solicites, ya te está advirtiendo, cuidado si me robas el trabajo. Eso es absurdo, un editor no puede robar un trabajo así. Ustedes tienen que mandar el PDF en baja resolución, evidentemente, para que eso no tenga una calidad de imprenta, pero aun con todo, no está mal que lo registren, pero no lo digan como tarjeta de presentación, porque eso predispone al que está recibiendo el mensaje a que piensen que uno es un ladrón de ideas o un ladrón de proyectos, ¿no? Eso, digamos que molesta. Y bueno, también al hilo de esto, pues poner una pequeña marquita de agua, decir, bueno, en cada ilustración poner tu nombre, eso está bien, pero también nos hemos encontrado con ilustradores que estás viendo la doble página con una marca de agua con su nombre que ocupa las dos páginas, hombre. Esto les aconsejo a que no lo hagan. Bueno, y por último, los concursos. Bueno, hay muchos concursos de ilustración, de álbum ilustrado. Yo siempre les aconsejo que lean muy bien las bases. El objetivo de un concurso, evidentemente, es publicar un libro. Lo más normal, es decir, lo usual, es que el concurso
tenga un premio en metálico. Ese premio en metálico está relacionado con la gestión y la venta de los derechos de autor sobre ese libro, ¿vale? Eso es lo normal y es lógico. Normalmente es un 10% del precio del libro que se da como anticipo. Decimos esto porque hay otros concursos en los que, aparte del que gana el premio, que puede ser un proyecto determinado, en las bases se especifica que un número determinado de libros que puedan ser seleccionados estarán a disposición de la editorial durante un tiempo X determinado también, un año o lo que sea. Esto para nosotros eso sí que es un robo, porque te están robando tu proyecto durante un año sin saber si ese proyecto lo van a publicar y en qué condiciones. Eso es muy importante. De cara a cómo negociar un contrato, yo también les aconsejo que se fijen en varias cosas. La primera es, a la hora de firmar el contrato, ¿para cuánto tiempo es ese contrato? Por ejemplo, si ustedes hacen un libro para una editorial americana, probablemente norteamericana, les solicitarán, bueno, norteamericana, estadounidense, que son para esto son los que más tienen en cuenta esto. Les solicitarán los derechos para siempre. O sea, tu obra queda vinculada a esa editorial pues durante todo su desarrollo, sea o no sea reeditada. Bueno, esto en Europa nosotros no lo hacemos, lo hacemos 15 años más o menos. Esa es la diferencia. Entre 15 y 7 suelen ser los años en que el autor, digamos, que alquila su obra o cede su obra a esa editorial. Luego también la cantidad de idiomas en los que se va a vender ese trabajo. Si va a ser para un idioma y un territorio o tiene los derechos mundiales. Bueno, esto respecto a los contratos. Actualmente, con los avances de la tecnología, con lo que se ha desarrollado el mundo de las comunicaciones, ¿no? Realmente ustedes tienen el mundo a su alcance. El mundo incluso se les queda pequeño, como decimos aquí, ¿no? Pueden trabajar desde cualquier rincón como ilustradores para editoriales de todo el planeta. O pueden editar desde donde quieran y distribuir sus libros en otros países o vender los derechos de sus libros en otros países. Entonces, no hay límites. Actualmente no hay límites. Pueden elegir dónde vivir y pueden trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces, desde aquí les animamos a intentarlo y les animamos a que sean ambiciosos y a que no piensen en pequeño, sino que piensen en modo global, digamos, y a que lo intenten, dedicarse al mundo de la ilustración, al mundo del diseño gráfico o, ¿por qué no?, al mundo del editor. Hasta aquí un poco lo que queríamos contarles de una manera un poquito rápida. Muchísimas gracias de nuevo y estamos a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Muchísimas gracias. Qué interesante, la verdad, plática y escucharlos. Y lo increíble de este tipo de eventos que son en línea es que pues nos podemos unir dos mundos en un solo lugar. Increíble. Pues sí, tengo muchísimas preguntas. Traté de hacer un condensado de las más no importantes, pero de las que no fueran tan repetitivas. Y bueno, empezamos. Valeria nos pregunta, les pregunto a ustedes, ¿qué impacto ha tenido la pandemia actual en sus historias e ilustraciones? Bueno, la pandemia es tan actual y tan inminente que en las historias ninguna, porque tampoco sabemos cómo va a terminar esto. Digamos que de momento estamos tan aturdidos por esta situación y tan desorientados que hemos preferido mantener el tema alejado de nuestra producción editorial. De momento, quizás lo que haremos será esperar a ver cómo evoluciona.
Sí que hay algunas editoriales de libro infantil, y yo he visto algún título por ahí publicado, que hablan precisamente de la pandemia o que hablan del confinamiento o de cuestiones relacionadas con toda esta situación, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, claro, son libros que son efímeros, que van a tener poco recorrido, porque esperemos que dentro de 3 años, ¿no?, realmente esto no sea más que un mal sueño, y nosotros aspiramos a hacer libros que tengan un recorrido más largo, ¿no? Somos optimistas en ese sentido. Perfecto. Bueno, Lulú Lucio les pregunta, en su experiencia, ¿qué tipo de ilustraciones atraen más visualmente al público? Realmente es una pregunta un poco complicada de responder, porque depende también del tipo del público al que te diriges. También es diferente en unos países que en otros. A nosotros como editores nos gusta mucho la ilustración que tenga un sello tradicional, un sello manual, digamos, ¿no? También utilizamos o trabajamos con ilustradores que utilizan técnica digital, pero aunque sea técnica digital, siempre va a ser con una textura, con un aspecto, digamos, no frío, no de ilustración puramente digital, vectorial, digamos, ¿no?, lo que llamamos la ilustración vectorial. Va por ahí un poco nuestra idea, ¿no, Eduardo? Sí, actualmente pues hay mucha diversidad en cuanto a las técnicas, ¿no? Y se puede ser muy efectivo y comunicar muy bien con una técnica tradicional, con una técnica casi minimalista o con una técnica muy abigarrada, ¿no? Lo importante es qué es lo que tienes que contar y la manera que tienes para contarlo. Eso es lo más importante para nosotros, porque en nuestro catálogo tenemos libros muy diferentes. Por ejemplo, el libro este que les hemos enseñado de Como el perro y el gato está hecho exclusivamente con técnicas manuales, mientras que los libros de Olga de Dios están hechos con técnica exclusivamente digital. Lo importante es qué contar, ¿no? Eh, Más que la técnica o el estilo. Muy bien. Bueno, Valeria nos pregunta por aquí, ¿cuál de sus proyectos consideran ustedes que ha sido el más difícil de realizar y por qué? Bueno, ahora son tantos, son tantos por dificultad. Bueno, pues todos aquellos proyectos en los que técnicamente, vamos a hablar técnicamente, todos aquellos proyectos en los que hay un desplegable, por ejemplo, suelen ser más complicados porque hay que ajustar mucho los libros antes de que vayan a la imprenta. Ese tipo de proyectos son los que generan más dificultad en cuanto a lo técnico, pero en realidad, pues bueno, siempre puede haber algunos proyectos que se resisten más, pero son casi cuestiones más pues de mala suerte, ¿no? O de problemas ajenos. Una de las cosas que les decimos, o yo particularmente le digo a mis alumnos, es que en la cadena de producción de un libro hay muchos momentos en los que alguien puede meter la pata. O sea, puede haber un error. Casi es un milagro cuando abrimos las cajas de una novedad, de un libro nuevo, que no veamos ningún error. Porque siempre ese es el momento de más tensión, porque esos errores que se han mantenido agazapados durante todo el proceso aparecen justo en el momento que tienes en tus manos el libro y ya no queda más remedio, que no hay ningún remedio para ello, ¿no? Entonces eso, pues lo que les digo es que nosotros como diseñadores tenemos que hacer todo lo posible para que el fallo no sea nuestro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo pues tuvimos un problema porque un libro pues lo habían guillotinado mal y se veía un filete blanco. Eso es un fallo de otros, no de los diseñadores, sino de los que han cortado el libro. Es decir, que dificultades hay en muchos proyectos, pero no recuerdo así uno en el que haya habido un gran error, una dificultad mayúscula. Perfecto. Mira, me preguntan por aquí también en relación a todo esto, si hay alguna selección de color específica para cierto tipo de ediciones, de edades, perdón. ¿Hay alguna selección de color específica para cierto tipo de edades?
Realmente no. Lo que sí que es cierto que los libros ilustrados, los álbumes los ilustrados como los que hacemos nosotros, están destinados a un público objetivo pues entre 2 y 6 años, ¿no? Lo que decíamos que luego el libro realmente es para todo tipo de públicos, que lo leen personas adultas, que lo compran muchas veces personas adultas para ellos, incluso no solamente para los niños. Pero como decimos, bueno, pues el target realmente es entre 2 y 6 años. Entonces, suelen ser libros muy coloridos, suelen ser libros donde es importante lo visual, ¿no? El impacto visual y lo cromático. Entonces, es más difícil encontrar, por ejemplo, libros con una bicromía nada más, o libros monocromáticos, o libros en colores muy oscuros, por el público al que van destinados, básicamente, pero no hay una preferencia, digamos, por un tipo de colores con respecto a una edad determinada. Lo que sí que en relación a los colores sí que es importante que haya que haya suficiente contraste entre las figuras y el fondo para que los niños puedan identificar bien a los personajes o el desarrollo de la historia. Por lo tanto, imágenes muy barrocas con muchos elementos, sobre todo para las edades más cortas, no son recomendables, pero no en sí el color, más bien es el contraste que pueda generar entre las formas y el fondo. Muy bien, aquí voy a juntar dos preguntas que se me hacen muy interesantes y a lo mejor se complementan una con la otra. ¿Las historias que ustedes publican son de autoría propia o son adaptaciones de cuentos? ¿Y cuánto tiempo se llevan ustedes ilustrando un libro completo? Bien, yo respondo a una de las partes de la pregunta y Eduardo yo creo que a la parte más como de ilustrador, ¿no? La pregunta exactamente se me ha ido un poco ¿cómo es la pregunta exactamente? A ver, me preguntaban aquí si las historias que ustedes publican son de autoría propia o son adaptaciones de cuentos. Sí. Un poco de todo, porque hay proyectos que el mismo autor es el ilustrador y el que ha desarrollado el texto, la misma persona ha hecho las dos cosas, y generalmente en el libro álbum es un sistema que funciona muy bien, porque claro, si la misma persona ha tenido la idea, ha escrito el texto y ha hecho la ilustración, esa simbiosis que decíamos, ese diálogo que se establece entre ilustración y texto, funciona muy bien. Entonces hay casos como ese, pero también hay otros casos en los que, por una parte, buscamos a un escritor y contactamos con él y nos pasa un texto y luego pensamos en un ilustrador que tenga un estilo que creemos que pueda encajar con esa ilustración. Entonces, a veces son historias inventadas por autores, pero también tenemos algún caso de algún cuento tradicional que ha sido como versionado o reversionado, digamos. Pero es la minoría. La mayoría de nuestras historias son historias nuevas, digamos, historias inventadas por los autores bien ilustradores o bien por los autores del texto. Y quizás Eduardo responda mejor a la parte del tiempo dedicado al ilustrador en cada proyecto. Bueno, en lo referente al tiempo, evidentemente eso depende de cada autor, de cada ilustrador. Hay ilustradores que trabajan de una manera muy rápida porque tienen un estilo más directo, con menos elaborado, y hay otros que no, que trabajan con mucho más tiempo. Nosotros cuando planificamos el catálogo, lo que va a salir en la siguiente temporada o el siguiente año, porque trabajamos casi con 2 temporadas de anticipo, pues solemos dar tiempo suficiente a los ilustradores para que lo terminen. Viene siendo como por lo menos 6 o 7 meses desde que firmamos los contratos hasta que le solicitamos los archivos. Eso es pero claro, igual este ilustrador o ilustradora trabaja muy rápido y lo hace en 2 meses porque tiene otros proyectos o por lo que sea, ¿no? Depende un poco también de cada uno. Pero claro, nosotros como editores sí que ponemos unos plazos, unas deadlines para que nos lo entreguen con el tiempo suficiente para poder editar bien el libro y que podamos, por ejemplo, presentarlo a las ferias internacionales como en Bolonia, como la de Guadalajara o como la de Frankfurt.
Muchísimas gracias, perfecto, muchas gracias. Bueno, terminamos con esta pregunta. Quedaron muchas preguntas en el tintero que si ustedes tienen oportunidad después las irán contestando ahí mismo en el chat donde está el Congreso. Y me pregunta Alejandro Guarneros, en el mundo del editorial, ¿cuáles son las problemáticas que suelen pasar al momento de iniciar un proyecto? Bueno, vamos a ver, lo primero, para iniciar un proyecto editorial hay que informarse bien, ¿vale? Sobre todo de cuestiones legales. Hay que tener, en España, hay que tener un código de identificación fiscal, hay que elegir una modalidad de legal, si es una empresa o es una asociación o es una fundación o lo que sea, ¿no? Para poder empezar. Evidentemente hay que conocer también qué distribuidores hay. Hay que establecer también, tener una página web. Hay que organizar también, pues, como un pequeño departamento de promoción de marketing. Las redes sociales son muy importantes ahora como un vínculo para comunicarse con el público. Lo difícil es arrancar, pero una vez que se arranca y se comienza, en nuestra opinión, hay que planteárselo como lo hicimos, que fue muy poco a poco, muy despacio, pero con pasos firmes. Es más importante antes de planificar, bueno, no digo que no sea importante, eso es necesario, pero antes de eso hay que reflexionar con algo que también ha dicho el anterior ponente, y es ¿qué es lo que quiero contar? ¿Cuál va a ser mi línea editorial? ¿Qué líneas rojas no voy a traspasar jamás? O qué estilos me gustan, o, en fin, la parte más filosófica de la editorial. Luego ya son cuestiones legales y sobre todo de casi empresariales que hay que ir conociendo poco a poco. Pero esa es la parte menos romántica del asunto y evidentemente la que menos nos gusta. Cuando comenzamos esta andadura fuimos solventando todos estos problemas a base de, pero bueno, esto hay que hacer ahora, ahora tenemos que hacer esto, ahora lo otro, ¿cómo es posible? En fin, son cosas que vas aprendiendo poco a poco, paso a paso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando fuimos a una librería muy contentos con nuestro primer libro, tenemos un primer libro, ¿lo podéis vender aquí? Nos miraron así, con las gafas así, y nos dijeron, ¿cuál es su distribuidor? ¿Y distribuidor? ¿Qué distribuidor? Y tuvimos que ir aprendiendo así, de esas maneras. A veces me imagino que debe ser un poco frustrante, llega uno lleno de sueños y de ilusiones y te topas con la cuestión fría, pero que también obviamente pues tiene que existir, no hay de otra. Sí, cuando hicimos la editorial, pues no teníamos en cuenta toda esta parte fría que usted dice, ¿no? Pero sí que es cierto que es necesaria y hay que aprenderla y hay que estar preparado para estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo que siempre recomiendo y lo que siempre digo es que si tú realmente crees en tu proyecto, adelante, que nadie te quite esa ilusión y que nadie te tire para atrás, hay que ir para adelante siempre y si tienes algún error o alguna equivocación, de eso siempre se aprende, de lo que no se aprende es de lo que uno no hace. Eso genera frustración. Uno siempre se arrepiente de las cosas que no hace, no de las que hace, porque todo lo que hace le consigue ese aprendizaje. Así es. No, pues muchísimas gracias y hemos tenido un aprendizaje maravilloso esta mañana con ustedes también. Les agradecemos muchísimo su presencia. Sabemos que son personas muy ocupadas y que su tiempo vale oro.